Muy bien, vamos a ver la pregunta de la semana. La pregunta es, ¿qué más creó Dios? ¿Qué más creó Dios? Y la respuesta dice, Dios creó todas las cosas por medio de su poderosa palabra y toda su creación era muy buena. Todo prosperaba bajo su gobierno de amor. Dios creó todas las cosas por medio de su poderosa palabra y toda su creación era muy buena y todo prosperaba bajo su gobierno de amor. Y el versículo de la semana está en Génesis 1:31, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Vio Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Entonces, para esta pregunta me gustaría que consideráramos el Salmo 104. Los Salmos 103, 104 y 105, todos tienen el mismo propósito. Todos están escritos con el fin de despertar en nosotros asombro, gozo y adoración. Entonces los tres comienzan similar. El Salmo 103 dice el versículo 1, bendice alma mía al Señor. El Salmo 104 versículo 1 dice, bendice alma mía al Señor. Y el Salmo 105 versículo 1 dice, den gracias al Señor, invoquen su nombre. Entonces los tres salmos tienen la misma meta, que es despertar asombro, gozo y adoración. Pero cada uno de los salmos se enfoca en algo diferente. El Salmo 103 se enfoca en la gloria de la salvación, se enfoca en la redención de Dios. Te leo algunos versículos, te leo del 10 al 13. Dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y entonces en el Salmo 103 el salmista nos lleva a considerar el perdón que encontramos en Dios. Y luego en el Salmo 105, te leo del versículo 16 al 24. Dice, y llamó al hombre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas. Hasta que su predicción se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel entró en Egipto, así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. Y entonces en el Salmo 105 lo que vemos que el salmista nos apunta a la providencia de Dios. Y es interesante notar que esos tres salmos están haciendo lo mismo, pero el Salmo 104 nos lleva a desarrollar o cultivar asombro, gozo y adoración cuando nos lleva a considerar la creación, cuando nos lleva a considerar las montañas, los valles, los animales, las lluvias. Y entonces hay redención, creación y providencia. Y el salmista nos está apuntando a esas tres partes para decir, contempla a Dios y asómbrate de Él y llénate de gozo y de adoración. Y ya de entrada, cuando tú y yo decimos que la creación es un medio por el cual podemos asombrarnos, gozarnos y tener este adoración genuina al mismo nivel que la redención de Dios y la providencia de Dios, implica que tal vez estamos perdiéndonos mucho de la creación. Un autor dice, una de las enseñanzas centrales de la palabra es que el mundo natural no es para nada natural. Es la creación de un Dios sobrenatural. Lo que rutinariamente llamamos naturaleza es en realidad creación de Dios. El Salmo 104 nos dice que Dios extendió los cielos como una cortina, que estableció límites para las aguas, que levantó montes y hundió valles, que le indicó a la luna y al sol dónde colocarse para indicar las estaciones, que alimenta a todos los animales. El salmista en el Salmo 104 lo que hace es apuntarnos en todas las direcciones y dice, mira esto, mira el sol, mira la luna, mira los montes, mira los valles, mira los animales que comen porque Dios les da. Sí. Y luego te dice, contempla al Dios que creó todo esto y que sustenta todo esto. No es asombroso, no es temible este Dios que hace todo esto. Toda la creación está centrada en Dios. Y el Salmo 104 llega como a su clímax en los versículos 27 al 29. Dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Y nota cómo entonces todo gira en torno a lo que Dios hace. Toda la creación depende de Dios en todo momento. ¿Sí? El salmista dice, todos esperan
Tú das, ellos recogen. Tú abres tu mano, ellos se sacian de bienes. Si tú escondes el rostro, ellos se turban. Tú quitas aliento y ellos entonces vuelven al polvo. Nada se escapa de Dios. La creación predica la atención meticulosa. Y esto conecta muy bien con la cualidad de carácter que vas a estar viendo en la semana, que dijimos que era disciplina. En la semana anterior, diligencia. Sí. ¿Te acuerdas que dijimos que era diligencia? Poner tu atención. Exactamente, enfocar tu atención en algo. Y entonces estamos viendo aquí cómo Dios tiene su atención puesta en toda la creación. La creación predica esa atención de Dios que cuida de todo. Predica el poder, la creatividad y la generosidad de Dios, porque nada de esto es automático. El salmista, no es que el salmista no entienda cómo funciona el ciclo del agua, es que entiende que si el ciclo del agua funciona es porque hay un Dios que lo ha establecido y que cuida que esto siga funcionando. Y entonces contemplar a Dios a través de la creación debería hacer que nuestra fe se profundice, debería de acallar nuestros miedos, debería de infundirnos confianza, debería de darnos seguridad y debería de producir en nosotros gozo. En nuestra época altamente tecnologizada, creemos que tenemos el control de todo. La tecnología nos hace creer que estamos en control. Tú y yo decidimos qué comer, dónde comer, cuándo comer. Decidimos qué ver, cuándo verlo, dónde verlo. Tus celulares y las redes sociales te dicen todo el tiempo que estás en control. Decides de quién ser amigo, a quién ya no ver. Decides a quién escuchar, a quién no escuchar. ¿Sí? Y entonces todo esto nos hace creer que estamos en control de todas las cosas. Incluso entras a tu casa y si tienes suficientes recursos, tienes un mini split o un calentador y pareciera que estás en control. Yo puedo tener mi casa en la temperatura que a mí más me gusta. Y la creación entonces grita en contra de esto. La creación grita: tú no estás en control y este mundo no se trata de ti. Un alma que está centrada en sí misma es una casa construida sobre la arena. Y entonces el salmista deja de enfocarse en él mismo para enfocarse en la creación y decir: contempla al Dios que creó todo esto. Y termina diciendo: séale agradable mi meditación, yo me alegraré en el Señor. Y entonces después de considerar toda la creación, el salmista termina diciendo: yo quiero que lo que hay dentro de mi corazón, la meditación es lo que da vueltas en tu corazón y en tu mente, sea agradable a este Dios que creó todo. Y al contemplar todo esto que Él creó, yo me voy a alegrar en Él. Contemplar la creación a través de la palabra debería llevarnos finalmente a deleitarnos en el Dios que ha creado todo lo que vemos. Joe Rigney dice: la creación muestra con claridad las perfecciones de Dios en formas visibles, concretas y particulares. La creación convierte los atributos de Dios en más que meras abstracciones, porque es imposible amar a una lista de cualidades. Y entonces cuando tú y yo decimos Dios es bueno, ¿a dónde voltearías para considerar que Dios es bueno? A todos lados, exactamente. Puedo empezar con mi vida, pero puedo extenderme más allá de eso. Si Dios cuida de las aves, Dios cuida de las plantas, Dios cuida de todos los animales. Y el Salmo 104, que no leímos, pero te recomiendo que lo leas, habla justamente de esta idea. Dios da de comer a todos los animales, incluso a las personas, ¿sí? Cuando hablamos de que Dios es misericordioso, podemos hacer lo mismo, podemos voltear sí a nuestras vidas, pero podemos extendernos más allá de nosotros mismos a ver la creación. Cuando hablamos de que Dios es poderoso, podemos hacer lo mismo. Y entonces la creación es un medio por el cual Dios testifica que Él existe. Podemos decir al menos tres cosas que la creación testifica respecto a Dios y lo que vivimos. La creación es un testimonio de la existencia de Dios. Por eso en Romanos Pablo dice que todos los hombres suprimen la verdad con impiedad. ¿Cuál verdad? La verdad de que Dios existe. ¿Cómo saben que Dios existe? ¿La creación cómo? La creación es un testimonio de la existencia de Dios. ¿Cómo saben que existe? Porque la creación testifica. Y la creación dice: hay un Dios que creó todo esto. La creación también es un testimonio de la gloria y la sabiduría de Dios.
aquí es un buen momento para que regreses a la virtud del asombro. Hay animales que son asombrosos a través de todo el mundo. Nuestros cuerpos son asombrosos y testifican de la gloria y la sabiduría de Dios, de un Dios que creó todo esto. Pero también existen ciertos fenómenos naturales, la lluvia, el cómo funciona los nutrientes en la tierra que dan a las plantas comida, y luego la planta respira nuestro dióxido de carbono y nos da a cambio oxígeno. O sea, todo está en un equilibrio que está funcionando perfectamente, y decir simplemente, pues es que fue el producto del azar, es totalmente ilógico. Hay alguien que lo diseñó con una sabiduría mucho más alta que la de nosotros. Y al mismo tiempo, la creación también es un testimonio de la caída. Cuando tú y yo vemos lo que sucede alrededor de nuestro mundo y todos los desastres naturales que podemos considerar, también estamos viendo que la creación ha sido sometida a vanidad, como dice Pablo en Romanos 8, perdón, que es esclava de la corrupción y que también está esperando la redención. Y entonces nuestra esperanza es que Cristo va a volver y toda la creación junto con nosotros será redimida. Dios ha hecho todo. Y entonces por eso al principio nuestra respuesta decíamos, Dios creó todas las cosas, su creación era muy buena y todo prosperaba bajo su gobierno de amor. Cuando hablamos del fin de todas las cosas, estamos hablando de volver a este punto en el que todo es completamente bueno, sin corrupción del pecado, y todo prospera bajo el gobierno de Dios. ¿Sí? Entonces, mientras estás en esta semana hablando con los niños de la creación de Dios, apúntalos a la creación, llévalos a considerar todo lo que Dios ha creado y comparte de tu asombro. Eso implica, pues, asómbrate tú primero, pero comparte de tu asombro, porque es realmente algo asombroso que nos grita de la manera más audible, más visible posible: Dios existe, y Dios es sabio, y Dios es bueno, y Dios es poderoso.